diablo estoy de pruebas mil. Soy incapaz lidiar con Satanás en esta lucha tan hostil. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros creemos y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Presentamos el programa evangélico Volviendo a Jesús con una voz de avivamiento para usted. Ahora le invitamos a escuchar este lindo himno. Mi Salvador es más precioso siempre para mí. Su gracia que me llena y me guarda para sí. Mi dulce mi salvación, mi guía y redentor. Mi roca y refugio y mi libertador. De su dulzura siempre va su gran amor. Por siempre gozaremos las riquezas del Señor. Mi amigo fiel es Cristo y le amo más y más. Él es mi buen pastor y esperanza en mi paz. Mis cargas y dolores en su cuerpo entierro. Y por mi salvación por gratitud le adoro yo. De su dulzura, su piedad, su gran amor. Por siempre gozaremos la riqueza del Señor. En él encuentro dicha y la fuente de placer. Su voluntad movía y la quiero obedecer. Me enseña mis defectos y me hace vencedor. Y tengo dulce comunión con él, mi amador. De su dulzura, siempre va su gran amor. Por siempre gozaremos la riqueza del Señor. Tu corazón creyente, Cristo ya se te espera. Pues hágate y con sabor y paz te llenará. Sentado a sus pies contento tú dirás ahí. Señor, la mitad de se me dijo a mí, Señor, de su dulzura, siempre va su gran amor. Por siempre gozaremos la riqueza del Señor. Mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá reposado sin temor del mal. Proverbios capítulo 20, versículo 33.
comenzamos a orar. Nuestro buen Padre Celestial, gracias infinitamente porque tú nos has ayudado hasta aquí. Gracias porque nos has provisto, Señor, todo el dinero necesario para hacer esta gran obra. Gracias porque estás llegando a estos corazones necesitados para recibir tu palabra. Te suplicamos que tu gracia abunde y la esperamos, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Abramos la Santa Biblia, palabra de Dios, en la epístola a los Gálatas, capítulo 2 y versículos 14 al 21. Y la palabra de Dios dice de esta manera: mas cuando vi que no andaban derechamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué constriñes a los gentiles a judaizar? Nosotros judíos naturales y no pecadores de los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo, para que fuésemos justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley ninguna carne será justificada. Y si buscando nosotros ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera, porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago, porque yo por la ley soy muerto a la ley para vivir a Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y vivo no ya yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, porque si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Esta ha sido la lectura de la palabra de Dios. Y ahora vamos a la explicación. Comenzamos con el versículo 14. Dice: mas cuando vi que no andaban derechamente conforme a la verdad del Evangelio. Se está refiriendo precisamente a los Gálatas que se habían apartado del verdadero Evangelio de Jesucristo. Los habían estado convenciendo los de la ley. Lo que ahora sucede es que los convencen los sabáticos. Eso. Entonces dije a Pedro delante de todos, dice: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué constriñes a los gentiles a judaizar? Ese era un error de Pedro. Usted sabrá que Pedro siempre fue defensor de la ley de Moisés. Él siempre estaba inclinado hacia allá, hasta que después se convenció que no era correcto hacer eso. Y este es el caso que Pablo le está llamando la atención en público para que se sintiera avergonzado. Ahora, versículo 15 dice: nosotros judíos naturales, tanto Pedro como Pablo, judíos naturales y no pecadores de los gentiles, porque no eran de los de afuera, sino que eran de los de adentro, de los judíos. Eso. Ahora, versículo 16 dice: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. Ahora, tenemos que entender primero cuáles son las obras de la ley. Son los ritos. Entre esos estaba el bautismo, entre esos estaban otros ritos, la circuncisión y otros más. Y no es por las obras de la ley que una persona se justifica, no es por guardar un rito que alguien se va a justificar, sino por la fe de Jesucristo. Eso cambia todo. Entonces,
La cuestión básica es creer en Jesús y seguirle con todo el corazón. Ahora dice, nosotros también hemos creído en Jesucristo. Sí, eran judíos, pero habían creído en Jesucristo y eso les daba la salvación, para que fuésemos justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Otra vez vuelve a caber, no por cumplir con los ritos judaicos habrían de ser salvos, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también es lo mismo. Nosotros ya no tenemos que cumplir ningún rito, sino que tenemos que seguir la fe de Jesucristo, no por las obras de la ley. Dice, por cuanto por las obras de la ley ninguna carne será justificada. Y eso es un hecho para el Evangelio. Ya no tenemos que ver de guardar sábado, ni de días de fiesta, ni de nada de otra cosa. Nada de circuncisión, nada de bautismo en agua, nada de todo eso, porque no es esa la voluntad de Dios. Versículo 17. Y si buscando nosotros ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por esto Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. El hecho de que nosotros seamos justificados en Cristo no lo vuelva a él pecador, pero Cristo se hizo pecado por nosotros para librarnos del pecado. Ahora versículo 18 es, porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Ciertamente, no puedo estar volviendo a edificar lo que destruí. Cuando llegué a Cristo quedó destruida toda la ley, quedó invalidada. Porque yo, dice, por la ley soy muerto a la ley para vivir a Dios. Oiga esto, por la ley, dice, soy muerto a la ley. Ya no somos de la ley. Ya no podemos ser como los sabáticos que quieren ser seguidores de la ley de Moisés erróneamente, muy erróneamente. Sino, dice, porque por la ley soy muerto a la ley para vivir a Dios. Hemos muerto a la ley para vivir para Cristo. Ahora versículo 20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y vivo no ya yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Analicemos bien este versículo. Primero, con Cristo estoy juntamente crucificado. En la crucifixión de Cristo, no la crucifixión mía. Pero juntamente con la crucifixión de Cristo, nosotros hemos quedado crucificados. Ese es el caso. Y vivo, dice, no ya yo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Viviendo Cristo en nosotros, ahí se cumple toda la ley. Porque Cristo cumplió toda la ley en la cruz del Calvario. Ahora dice, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Claro que estoy vivo carnalmente, pero vivo en la fe del Hijo de Dios, en la fe de Jesucristo, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y porque Él se entregó por nosotros en la cruz del Calvario, nosotros ya no tenemos que vivir conforme a los ritos de la ley, sino tenemos que seguir la fe de Jesucristo. Y el último versículo dice así, no desecho la gracia de Dios, porque si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. ¿Ya entendió bien esto? Entonces, la justificación no viene por guardar ritos de la ley, ni por guardar el sábado, ni por guardar otros mandamientos de la ley de Moisés. No es por eso que viene la salvación, sino por la fe de Jesucristo. ¿Por qué? Si eso fuera por la ley, entonces por demás murió Cristo. Y Cristo no murió por demás, sino que Él murió para librarnos de la maldición de la ley. Oremos. Padre Celestial, gracias por tu palabra y ahora te pedimos en el nombre de Jesús por los que escuchan, que tú les des conocerte de veras. En el nombre de Jesucristo. Amén. Hemos presentado el programa radial evangélico Volviendo a Jesús, con una voz de avivamiento para usted.
Escúchenos todo el tiempo con esta misma estación. Que Dios le bendiga. Ha estado con usted su amigo sincero, Edgar Amílcar Madrid. No puede el mundo ser mi hogar, no puede el mundo ser mi hogar. En gloria tengo mi mansión, no puede el mundo ser mi hogar, no puede el mundo ser mi hogar.